¿Cómo hacerse rico sin depender de la suerte? Un camino es creando el buen juicio, saben tomar buenas decisiones. Eso es el pensamiento de Naval Ravikant. So everyone should just be able to do everything. And so I don't believe in this model anymore of trying to focus your life down on one thing. You've got one life, just do everything you're going to do. Bienvenidos a este canal, mi nombre es Gustavo Ramírez y hoy vamos a continuar con la serie de videos sobre el pensamiento de Naval Ravikant sobre cómo hacerse rico. Si no has visto los videos anteriores te los recomiendo de gran manera para que puedas entender el contexto de lo que estamos hablando en este video. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es algo que me ha apasionado en los últimos meses y es cómo hacer para tomar mejores decisiones, cómo ser más inteligente o más que inteligente, cómo tener la capacidad de discernir qué decisión tomar, qué camino es el adecuado, qué tipo de acciones destino tiempo en mi vida. Y seguramente si tú estás viendo este video es porque quieres saber por dónde ir, por dónde trabajar, por dónde hacerlo. ¿Qué dice Naval? Para hacerse rico es necesario crear buen juicio. Dentro del almanaque que escribió Eric Jorgensen sobre Naval Ravikant hay un componente muy importante que tiene un título mayor en el libro que se llama Creando Buen Juicio. Y aquí lo voy a señalar con este color, Creando Buen Juicio. Yo creo que escribe el título. ¿Y qué dice Naval? Si tú, este eres tú, está viendo este video, eres tú, quieres crear riqueza y esta es tu bolsa de dinero, él dice que es importante que estudies lo siguiente, y por eso puse estas gafitas, que estudies programación o que sepas de lógica de programación, que entiendas de sistemas, de tecnología, que sepas de diseño. Yo me imagino aquí diseño mucho, sobre todo la experiencia para el usuario, cuando creas interfaces, cuando creas aplicaciones, cuando creas sistemas o cuando creas un servicio, una solución. El diseño de esa experiencia para el usuario es súper importante y es lo que puede hacer que alguien decida comprar o no comprarte, ¿ok? Y algo que menciona, estudies arte. No especifica en el libro por qué estudiar arte. Le voy a preguntar a mi hermana que es artista porque cree que Naval dice que hay que estudiar arte. Yo creo que el arte en el mundo de Naval Ravikant tiene que ver con la creatividad, con el pensar distinto, con el estar conectado con esas pasiones, con esos deseos, con ese interés propio que nadie te puede quitar y que es lo que te obsesiona y lo que te lleva a crear cosas mágicas. Entonces yo lo veo muy relacionado al tema de la creatividad. Pero bueno, Naval dice en su libro, y aquí viendo este gráfico, miren, no sé si te ha pasado que estás así, trabajar duro está sobrevalorado. Entonces aquí lo puse en una especie de roca, de piedra muy pesada, donde hemos establecido que el trabajo duro es la única forma de generar riqueza. Y lo que dice Naval es que no es así. Cuando le damos mucha fuerza al trabajo, que solo pensamos que trabajar duro 40, 80, 100, 120 horas a la semana exigiéndonos, matándonos por hacer las cosas, no es necesariamente el camino. No dice que no hay que trabajar, es muy distinto. Pero muchas veces todos tomamos esto como la primera opción. Tomamos como la primera opción el trabajo. Es lo que debemos hacer, es lo principal. Trabajar duro y trabajar duro. Y si bien hay que trabajar, él dice que primero hay que hacer algo. Y lo voy a mostrar gráficamente. ¿Qué tal estos dibujos que he venido haciendo? Él dice, en vez de sostener un trabajo duro, lo que tú debes hacer, y este cuadro que pongo acá, es el buen juicio. Dice, en la economía de hoy en día, saber tomar decisiones, saber dónde invertir el tiempo, dónde trabajar duro, en qué hay que gastar la energía, en dónde hay que enfocarse, es lo más importante que hay que hacer. Muchas veces, mucha gente en el mundo trabaja durísimo y uno en Colombia ve la desigualdad tan tremenda en la que vivimos, donde gente que trabaja muchas horas no necesariamente tiene riqueza. Yo creo que eso no es algo que sea nuevo para ti si estás viendo este video. ¿No? Si uno mira a alguien, un reciclador en la calle, en Colombia sucede, en Bogotá, en ciudades grandes de Colombia, que hay personas que se sostienen gracias a lo que logran recolectar en las noches de la basura de los otros ciudadanos, ¿no? Llevan, y como ya está prohibido que un animal como un caballo transporte ese tipo de cargas en la ciudad, esas personas van caminando y llevan empujando todo este reciclaje. Todas las noches empiezan tarde y terminan muy madrugados con unas exigencias durísimas, donde se pueden cortar, donde pueden tener infecciones, donde pueden pasar muchas cosas. Trabajan durísimo y entonces la ecuación del trabajo duro por sí solo no es necesario. Lo que dice Naval es buen juicio. Hoy en día hay que apalancarse y este triángulo vuelve otra vez el tema del apalancamiento que lo hemos visto en otros videos. Tienes que saber apalancar, tienes que saber tomar decisiones adecuadas y saber dónde invertir. Hay que estudiar para saber dónde invertir el tiempo. Y dice, pero bueno, ¿uno cómo hace esta vaina? ¿No? Aquí mira el dibujo tú. ¿Y cómo? ¿Qué hay que hacer? Entonces dice, un camino es trabajar duro, pero Naval está diciendo que no es lo primero que tienes que arrancar a hacer,
sino que hay que empezar con buen juicio. ¿Y cómo se aprende a desarrollar un buen juicio? ¿Cómo se aprende a tomar decisiones importantes? Él dice que hay que volver, aquí voy a hacer una línea que me lleva hacia acá, gráficamente, hacia los fundamentos, hacia las bases, al entendimiento principal, al entendimiento básico. Entonces él da un ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Trigonometría. Si tú quieres entender bien de trigonometría, primero tienes que saber de aritmética y tienes que saber de geometría. ¿Por qué cuenta este ejemplo? Bueno, porque dice foco aquí en esto y foco en esto. Fócate en lo básico, en los fundamentos, porque hoy en día hay cada vez más conocimiento, hay cada vez más invenciones, soluciones, pero muchas de esas soluciones nuevas que aparecen en el mercado están soportadas sobre unas bases. Entonces, para ti es importante aprender bases, estudiar lo principal. Y dice que para tomar buenas decisiones, para entender muchas cosas, hay que estudiar lógica, hay que estudiar matemática, hay que estudiar filosofía. No es un camino necesario, yo creo que eso obviamente es una visión de Naval Ravikant, pero yo creo que lo que él busca es que uno entienda los principios básicos, por ejemplo, estudiar mucho microeconomía, para aquí tener unos modelos mentales y saber dónde invertir el tiempo. Modelos mentales como principios de Pareto, principios en microeconomía, ¿no? De costo marginal. Si tú entiendes muchos de esos temas, vas a poder abordar mejores soluciones y anticiparte a no tomar decisiones que te aten a un trabajo que nunca va a poder escalar o crecer y que no vas a poder potenciar. Temas de persuasión o de psicología, cómo hacer un producto que sea atractivo visualmente, cómo hacer que alguien decida tomar una decisión por lo que tú estás ofreciendo. Todo eso tiene fundamentos que van desde aquí, la psicología, por ejemplo, o la biología misma. Por eso él habla de ir a fundamentos. No te imagines que tienes que ir otra vez a hacer primero, segundo, tercero, cuarto año de primaria, después otra vez la carrera, sino tener unos fundamentos básicos para mejorar ese juicio. Y se habla mucho de leer libros clásicos, no leer tantos libros nuevos. Hay una frase, ahora no me acuerdo muy bien, pero habla de leerse los mejores 100 libros todas las veces posibles. No leer tantos libros nuevos, sino leer los 100 mejores libros que tú consideres más apropiados para ti y realmente entenderlos, realmente conocerlos y sentirlos como propios. Y él dice, tienes que poder explicarlo. Te voy a hacer un dibujo aquí nuevamente, aquí en vivo. Tú estás aquí y puedes explicar estos conceptos a un grupo de personas, a niños. Es la analogía de contar algo a niños de 6 años o 12 años. Que ellos te puedan entender, oh sí, le entiendo a esa persona, le entiendo lo que me está diciendo. Si tú tienes la capacidad de explicar un concepto difícil, un tema complejo a un niño de 6 o 12 años, de manera sencilla y práctica, ese conocimiento ya está en ti, lo has podido comprender y has creado la capacidad lingüística para enseñar. Eso te va a dar la capacidad de tener un buen juicio. Entonces dice, hay que estudiar lo básico, lo principal, los principios que te van a soportar para tomar buenas decisiones y reducir los errores que puedas cometer. Lo que buscas ese tema del buen juicio es reducir la mayor cantidad de errores que tú y yo podamos cometer cuando estamos emprendiendo un proyecto de crecimiento patrimonial, de crecimiento financiero, un proyecto empresarial. Cómo reducir la mayor cantidad de errores posibles. Y para eso los clásicos, los fundamentos y la comprensión real van a ser elementos esenciales para que tú sepas tomar decisiones correctas. Y eso me ha parecido fascinante porque muchas veces no entendemos en lo que nos metemos. La gente toma proyectos o empieza proyectos empresariales demasiado complicados, que no son escalables, que su factor de crecimiento es demasiado costoso y los hace inviables desde el principio, o no logran desarrollar comprensiones de cómo trabajar con otros humanos, de cómo influenciarlos, de cómo ser más persuasivos. Y esto tiene que ver con entender la psicología humana, entender la biología humana, entender el instinto humano. Entonces me parece que tiene mucho valor esto y a mí me encanta estudiar y aprender. Y si seguramente estás todavía viendo este video en este minuto, es porque hay algo en ti con un deseo de aprender y de mejorar. Entonces la recomendación aquí es empezar a estudiar los clásicos. Me compré recientemente, vamos a notarlo acá, un libro que se llama 100 modelos mentales, 100 modelos mentales, y hace un repaso sobre los grandes principios y fundamentos sobre los cuales la ciencia, la ingeniería, la filosofía, las ciencias humanas están basadas hoy en día. Cómo arrancaron, cómo se desarrolló ese pensamiento. ¿Para qué? Para tener herramientas que me sirvan para tomar mejores decisiones y me ayuden a ser un mejor líder, una persona que pueda influenciar mejor a los demás y que pueda saber cómo construir y crecer en este mundo que tiene muchas variables y que es muy complejo.
Voy a hacer un siguiente video de Naval y ya estamos cerrando la parte de riqueza, la parte de buen juicio, de pensamiento, y ahora nos vamos a ir en los próximos videos al tema de bienestar, de felicidad, que es un tema que a Naval le ha encantado en los últimos 4 o 5 años. En el pasado decía que era infeliz, pero ahora habla que él está en una situación distinta y quiere compartir con todos los demás cómo él hizo ese proceso y cómo tú y yo podemos desarrollar ese proceso de felicidad personal. Te mando un abrazo y espero que sigas viendo estos videos. Dale like, suscríbete al canal. Un abrazo.